Muchas gracias. Yo quiero felicitar a los ponentes anteriores, a Diego Prieto, el director del Instituto Nacional de Antropología, y a la compañera Maya Lorena Pérez Ruiz por sus presentaciones. Es muy importante el hecho de que se preserve el carácter colectivo de bien social del patrimonio cultural. Y yo me voy a referir a una cuestión que diríamos que cuestiona un poco, podríamos decir, que a las instituciones internacionales y a las instituciones de cultura, en el sentido de que hay ciertas tareas y hay ciertos retos, ciertos desafíos a los que se enfrentan las instituciones, y que si no se responde adecuadamente, no se podrá entonces llevar a cabo las transformaciones que amerita el Estado en las condiciones mundiales que prevalecen. En la esfera política del Estado mexicano, se transitó de un Estado corporativo que contaba con el sustento ideológico nacionalista que surgió con la Revolución Mexicana, a una conformación política más integrada a las fuerzas globales del capital, lo que significó no poder disponer ya de este componente discursivo indispensable para mantener la hegemonía y remontar la nueva etapa, suponiendo que en el neoliberalismo la ideología de mercado habría de llenar dicha función, que es también y ante todo de arraigo en el plano social, de amalgama más bien en el plano social. Esta situación es en realidad un fenómeno de alcance mundial y no se reduce solamente al caso de México, y no por aquello de lo que varios autores, por ejemplo, Arjuna Paturay, Zygmunt Bauman y el propio Michel Rolph-Pouillot, señalan a propósito del rol del Estado y su dificultad para funcionar como un contenedor cultural, y que siente incapacidad de los gobiernos nacionales, desde Irán y China hasta Francia y los Estados Unidos, para desempeñar el rol de dirección en el modelado de prácticas e ideas culturales. Como es sabido, en el plano institucional de investigación histórica, ha sido un nutriente del patrimonio cultural con la función de constituir el discurso y la narrativa unificadora de la nación. De ese modo, y junto con la producción cultural, pictórica, musical, filosófica y literaria que caracterizaron la primera mitad del siglo XX, de todo ese periodo nacionalista, ¿verdad?, se contribuyó a mantener exitosamente la hegemonía del Estado postrevolucionario en el plano de la cultura. Por ello es que nos preguntamos, ¿qué es lo que en el siglo XXI vendría a jugar el papel que tuvieron la construcción histórico-discursiva y los testimonios monumentales y arqueológicos que proporcionaron los referentes del Estado-Nación en el siglo XX? ¿Será acaso la diversidad cultural y la dimensión fenoménica y subjetivada de la cultura en su versión actual y reciente, los sucedáneos de los marcos de legitimación, por ejemplo, para la construcción de nuevos consensos en la presente etapa? La centralidad que tiene que se atribuye actualmente a la cultura, como diríamos un tipo casi de paradigma, vendremos a decir así, que expresa valores y criterios que orientan para normar los diferentes ámbitos de la sociedad, ofrecería, diríamos, una condición favorable para esta posibilidad de construcción de consensos.
No es exagerado suponer que los nuevos modelos virtuales, por ejemplo, de flujos sistémicos prevalecientes de representación que permiten formas distintas de percibir el mundo, son formas, diríamos que idóneas de acoplamiento, logrando su predominio en la medida en que pues, se ajustan a las características del patrimonio cultural, como ahora se le plantea como una dimensión simbólica. Es decir, encontramos eso por un lado, pero también encontramos otra cuestión que también coadyuvaría para facilitar ese tipo de procesos, y que es el hecho de que hay un conjunto de que a nombre del propio patrimonio, de aparatos normativos e institucionales complejos que incluyen dispositivos de normas y de nuevos organismos comprometidos internacionalmente con programas y acciones de lo más diverso, inscritos todos ellos en una dinámica de alcance supranacional, lo que ha dado lugar a que Bárbara Kirchenblatt, una de las estudiosas de estas temáticas, denominara al patrimonio como una categoría metacultural. En este contexto de centralidad, decíamos, se refleja, entre otras cosas, en el hecho de que se acuña una noción de patrimonio cultural en la que, por un lado, se reconoce la amplia variedad de creaciones y manifestaciones, aunque ciertamente es un patrimonio difícilmente discernible de lo que constituye la incesante actividad de la cultura viva. Y es que en el ámbito cultural el ámbito cultural se amplifica de un modo excluyente que curiosamente impele a una concepción y disposición más, diríamos así, democrática, considerando a quienes se supone que no contaban con un patrimonio digno de ser tomado en cuenta, así como porque implica la demanda creciente por el reconocimiento, por una participación social en la elección y la gestión de los propios bienes. De ese modo, la separación entre la alta y la baja cultura o las jerarquías de superioridad dadas en función de los monumentos con que contaban unos países con relación a otros ha perdido todo sentido. Y por otro lado, se cuenta con un concepto adaptado jurídicamente a la necesidad de ajustarse a las nuevas formas de producción de valor y la modalidad de las nuevas tecnologías virtuales impuestas por la informatización de la sociedad, lo que además concuerda con la tendencia y el interés de las empresas del capital a extender su dominio, integrando a regiones y sectores que no habían sido incorporadas, como los artesanales, supeditados a la lógica de la valorización, es decir, como fuente para la obtención de ganancias. No es pura casualidad que una de las consecuencias, quizá la más notoria, de las proclamaciones de bienes culturales de este tipo hechas por la UNESCO, ha producido una considerable afluencia turística. Por ejemplo, en el caso del Tajín, con los pobladores de Papantla, cuyas acciones de salvaguarda están dirigidas al mantenimiento de prácticas y escenarios de tales manifestaciones como parte de la sustentabilidad y la viabilidad predominantemente turísticas. Este quid pro quo que se produce entre o dar la prioridad al turismo o dar la prioridad a los requerimientos de autopreservación de las comunidades, es decir, este quid pro quo por el que se detecta en la cultura la oportunidad para canalizar los intereses económicos del capital, es a lo que algunos autores como Ricardo Pérez Montfort y Ana Paula de Teresa, lo que ellos han denominado y dirigido principalmente su crítica como la razón cultural.
La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 de la UNESCO alude a un tipo o categoría de patrimonio, pero no destaca el hecho de que el patrimonio inmaterial representa una dimensión simbólica que abarca a la cultura en su totalidad. Es decir, no es una porción particular, una sección particular del patrimonio, es la dimensión entera de toda forma del patrimonio material o inmaterial. Independientemente, pues, de si es figurativa o física, por lo que indica la eclosión hacia lo que se perfila como un paradigma cultural que se extiende a la sociedad entera. Por ello es que su aprobación conjuntamente con la Convención sobre la Diversidad representa un parteaguas y marca una diferencia epistémica, incluso con respecto de una visión cosística y monumental de la cultura y el patrimonio, ya que ahora involucra a las subjetividades, sus memorias, sus formas evanescentes, proteicas, expresivas y performativas, pero también los propios espacios, territorios y paisajes como ámbitos sociales vivos y sobredeterminados por la acción de quienes los habitan. Llama la atención el hecho de que hubiera tomado tanto tiempo reconocer a la cultura en toda su amplitud y vocación patrimonial por parte de la UNESCO. En efecto, hace casi 60 años de la Carta de Venecia y más de 90 años que se aprobó la Carta de Atenas, centradas casi exclusivamente en los espacios de monumentos. Como si no se hubiera previsto la amplitud del campo que se estaba por abrir, resulta limitado el número de candidaturas administradas por parte de la UNESCO, al grado de que en un momento dado se saturó la capacidad de recepción de candidaturas en las listas de bienes representativos, además de las expectativas que genera en su actual modalidad y la multiplicidad de sus exponentes como un potencial para su posible inclusión, porque hay que tomar en cuenta que cualquier expresión significativa para un grupo puede ser promovida con el mismo derecho para las listas, lo cual no quiere decir que vayan a ser, por supuesto, aceptadas, y menos si no pasan por el rasero y mediación de los gobiernos. Es decir, cualquiera de las expresiones culturales del patrimonio cultural inmaterial del mundo, casi cualquiera, vamos a decir así, estaría en la disposición de ser promovida para las listas de la UNESCO. Y esto depende de procesos políticos y sociales más o menos complejos en los que interviene, por supuesto que el Estado, pero intervienen también las comunidades en lucha y pugnando precisamente por ese reconocimiento. En contrapartida, se aplican medidas por las que se seleccionan las manifestaciones proclamadas sobre lo que ya es de por sí una selección, puesto que la noción de patrimonio la supone, ya que en lo que le permite diferenciarse de la cultura en general, es lo que le permite, Dicho modo de proceder podría dar lugar a la opinión de que se trata de un sistema discriminativo. De hecho, para seleccionar un bien, se procede por general acudiendo a un criterio que ya ha sido cuestionado, como es el de su representatividad. Sin embargo, en el contexto del paradigma de la diversidad, la representatividad de un bien para dar cuenta de la diversidad de un país resulta problemática, dudosa, poco factible. Un caso notorio en México ha sido el del mal llamado paradigma michoacano de la cocina, escogido por motivos que tienen que ver en gran medida por la conveniencia política y de oportunidad para ciertos sectores económicos empresariales, sin que se haya existido alguna razón fundada desde el punto de vista histórico, social, antropológico o cultural.
Las instituciones de cultura no pueden menos que adaptarse a las reglas del nuevo escenario que se ha abierto en el cambio de siglo y no han dejado de presentar nuevos aspectos y facetas referidas al cuestionamiento, a cuestiones como el reconocimiento de la interconexión que existe entre los propios dominios del patrimonio, por ejemplo, para incluir otros no reconocidos como es el patrimonio biocultural u otros campos como el de la memoria histórica y su representación o la dramatización colectiva, así como las lenguas consideradas no solo desde la estructura mítica o del relato. En el panorama actual se están dando cambios sobre lo cual no parece que se haya llevado a efecto un balance oficial. Mencionemos, aunque ya no tan recientes, algunos de los tópicos que representan desafíos en el patrimonio cultural, como por ejemplo los que se menciona en el taller Nuevos Desafíos para el Patrimonio Cultural, dirigido por María Grabar Barbas. Voy a mencionar, por ejemplo, en lo que respecta a la globalización. Está la globalización de las normas y estándares internacionales, con lo que se define un orden supranacional, si bien incipiente. El aspecto polifacético del turismo en la producción social del patrimonio, por ejemplo, como coproductor de patrimonio, según algunos. La construcción de territorios e identidades plurales en diferentes escalas. La puesta en cuestionamiento sobre la continuación de ciertas prácticas patrimoniales, por ejemplo, por afectar a los derechos humanos u otros valores más recientes. Hibridación de los estilos de vida y prácticas, hipermovilidad, multietnicidad, reurbanización, familias multinucleares, difuminación de géneros, múltiples ataduras societales y asociativas, múltiples afiliaciones culturales que caracterizan la vida contemporánea. Todo esto incide, hay más, pero por poner algunos ejemplos, todo esto indica problemáticas con las que se relaciona el patrimonio cultural en su versión actual e inciden en el mismo. Este se entrelaza con una variedad de procesos de distinto orden, un conjunto de situaciones, problemas y necesidades que representan hoy varios de los principales retos institucionales, desde los cuales puede verse cuestionada la capacidad de las instituciones para reconfigurar su organización y actualizar sus políticas adaptándose a los nuevos requerimientos y cambios que se han producido en el panorama mundial. Quizá la UNESCO no ha exhortado suficientemente a los gobiernos de los países miembros acerca de esta situación que impacta sin duda sobre las políticas mundiales, siendo que en su conjunto estas problemáticas podrían poner a prueba la viabilidad del propio organismo. Habría que tomar conciencia de las instancias de decisión del gobierno en las instancias, ¿verdad?, sobre la importancia que se debe dar a la problemática patrimonial, preparando y diseñando políticas en sus distintos aspectos, el participativo, el territorial, el migratorio, el que se refiere a la diversidad cultural, a los problemas de sustentabilidad, a los derechos humanos y los correctivos que deben aplicarse en relación con la manera como se ha procedido en cuestiones de salvaguarda, por mencionar algunos. Hay, para terminar, quienes han considerado que el tema del patrimonio cultural no es más que otro distractor de los gobiernos para que los pueblos desvíen la atención con respecto de sus demandas principales por los territorios. Sin embargo, esta percepción impide ver otras facetas, pues esta problemática, como son en su caso los derechos humanos, la diversidad, la sustentabilidad o la democracia misma, abarcan muchos más aspectos y abren campos de receptividad y consenso, así como de maniobra muy amplios.
cuyos elementos han sido retomados, así como resignificados por los pueblos, reforzando con ello sus posturas y profundizando sus reivindicaciones, incluyendo el terreno de las demandas básicas articuladas con las culturales. Aunque, como se sabe, en situaciones extremas, los gobiernos represivos no respetan ningún reconocimiento en el orden político, cultural o ético y humanitario, como actualmente, por ejemplo, sucede en Argentina, donde las fuerzas del orden desataron una fuerte represión contra los habitantes de pueblos originarios de la quebrada de Guanahuaca, provincia de Jujuy, no obstante tener declaratoria como patrimonio de la humanidad. Muchas gracias.